¿Qué dicen los medios de comunicación de Ecuador sobre la concesión del campo Sacha? ¿Qué dice Teleamazonas? Las declaraciones de las autoridades de energía durante una rueda de prensa realizada para explicar los detalles de la adjudicación del campo Sacha al consorcio chino-canadiense Sinopetrol generaron reacciones, pero sobre todo dudas. Actualmente el Estado se queda con el 100% de todo lo que se extrae del campo Sacha, es decir, 77,000 barriles de petróleo diarios, en promedio. El viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, detalló que de adjudicarse el campo, de 100 barriles producidos, Ecuador podría quedarse con entre 19 y 26,5 barriles, y el restante se los llevaría la contratista. Cuando el precio del WTI estuviese en $30 por barril o por debajo, el Estado recibiría de 19% en el porcentaje de participación, el resto le correspondería a la contratista. Si fuese el caso donde el precio del crudo llegara a $120 o más de eso, el Estado tendría una mayor participación y podría llegar hasta 26,5%. Sin embargo, al ser un contrato de participación, el Estado debe alcanzar al menos el 80% de la renta petrolera. Con ese volumen de crudo que estamos hablando, a $62, va a recibir 82% de beneficio. En el caso de Sacha, según las últimas estadísticas, la renta petrolera ha alcanzado un rendimiento o una eficiencia casi del 85%. El problema es que no se conoce exactamente el modelo económico que se aplicará. A eso se suma otra preocupación. El Estado tendría 15,000 barriles diarios de los 76,000 que tiene ahora. El 32% de esa producción sirve para cargar sin costo alguno las refinerías de Esmeraldas y La Libertad. Entonces, por lo menos debería asegurarse de que el Estado tenga unos 30,000, 35,000 barriles y no tengamos que importar más combustibles, ¿no? Y respecto de los 1.500 millones de dólares de prima que entregará el consorcio extranjero antes de la firma del contrato, también hay cuestionamientos. Es no reembolsable, no es reembolsable, es como un regalo que nos da el consorcio al Ecuador. Y nosotros no vamos a pagar en ningún momento. Nunca vas a pagar, no vamos a pagar. O sea, es un obsequio que nos hace el consorcio. No es obsequio, es una como una entrada que das. O sea, es como que por yo ser asignado ese campo en producción, yo pago la prima. El monto de la prima es un monto impresionante. Debería ser un poco más, porque entendamos que estamos entregando con una reserva aprobada de 237 millones de barriles. Ninguna empresa en el mundo va a dejar de ponerle en sus cuentas, primero con saldo negativo, esos 1.500 millones y va a ver cómo lo va a ir recuperando, amortizándolo durante el tiempo. Y la única forma de hacerlo es mediante, en este caso, la producción de petróleo. Ambos entrevistados coinciden en que el país necesita claridad en una decisión de tal magnitud que pone en juego recursos de todos los ecuatorianos. ¿Qué dice Radio Pichincha? Desde que nosotros anunciamos esto en septiembre y dijimos, hay empresas, hay señores extranjeros visitando el campo Sacha, parece que lo están negociando bajo la mesa, parece que lo están haciendo a dedo, en lugar de aclarar si era tan beneficioso y decir, sí, estamos negociando con esta compañía, estas son las condiciones, esto es lo que nos ofrecen, dijeron que había revelado una supuesta concesión primero. Me acusaron después de revelar información confidencial. Con eso me abrieron el visto bueno y me sacaron de Petroecuador. Es que le estabas tirando el negocio abajo. Exacto. Entonces, básicamente desde ahí ya hay oscuridad. Es decir, siempre lo hicieron escondidas. Y hay algunos elementos que van ya trazando este proceso, ¿no? Primero, reciben una oferta antes de emitir el acuerdo ministerial. Es decir, el acuerdo ministerial ya tiene y dice en sus considerandos, dice, hay una oferta presentada por este consorcio, que la ministra dijo fue una oferta no solicitada. Entonces, fíjense qué bondadosos la empresa privada que se quiere llevar esto, que sin que le pidan hace una oferta. Igual llegó una barcaza sin que le pidan, sin contrato. Igualito, ¿no? Por eso se acuerdan que dijimos era la política de la barcaza, dijimos nosotros.
Después de eso, la ministra dice, no, pero también invitamos a más empresas. En el acuerdo ministerial no consta eso. ¿Por qué consta la oferta de la primera empresa y no consta que invitaron a otros y les dijeron que no por último? Porque eso debe haber constado en el acuerdo ministerial. O sea, David, no hubo licitación. No, para nada. Sí, O sea, sí se trata de una adjudicación. A dedo, totalmente. Pero totalmente. ¿y la propuesta de Arabia Saudita? La ministra mencionó varios países, Por eso Abu digo, Dhabi. pero ¿por qué no consta en el acuerdo ministerial? Pues? O sea, Ahora, si se toman el trabajo de ponerla a Modaimi y Petrolia en el acuerdo ministerial, ¿por qué no constan como en cualquier proceso normal? Invitamos a tales compañías y presentaron sus excusas con fecha tal y tal. Ahora, ¿esta adjudicación a dedo se la hace a quién y qué vínculos tendrían, qué conexiones tendrían este consorcio con otras empresas y con representantes dentro del Ecuador? ¿Tenemos claro eso o no? A ver, todavía esto no está muy claro, exceptuando ya las difusiones en redes sociales del número telefónico de la compañía, etc. A ver, nosotros la que sí la tenemos claro es la parte de Petrolia. Ya. Petrolia es filial de New Stratus Energy. New Stratus Energy es una compañía que dicen ser canadiense porque la constituyeron en Canadá, pero en realidad la constituyen venezolanos, ex trabajadores de PDVSA, compatriotas del señor viceministro de Hidrocarburos. Guillermo Ferreira. Exactamente. Y hoy sale este escándalo, que debo decir, a mí no me consta, pero que es evidente lo que han hecho, ¿no? Llaman el número que está registrado en la superintendencia de compañías, según vi en las redes sociales contesta el ordeño, pero obviamente yo no puedo decir con claridad que sea del ordeño, pero pues, está ahí la evidencia, claro. al menos en lo que es la llamada telefónica. David, la ministra ha puntualizado que la joya de la corona, que ha sido definida por todos los sectores de los trabajadores, por los expertos, etcétera, no es la joya de la corona, sino que es una joya oxidada a la que hay que pulir. es el único campo en el país, si comparamos operación privada, operación pública en general, que ha levantado su producción de esa manera desde el 2021. Producía 60,000 barriles de petróleo, hoy produce 77,000 en promedio cerró el 2024. ¿Qué otro campo petrolero del país ha hecho eso? En manos de empresas privadas, ninguno. Y bajo las condiciones actuales, con bajo todos los problemas presupuestarios y cuestiones que han tenido que sufrir, ¿no? Tercero, en este campo, el Estado ecuatoriano ha invertido un promedio de 140 millones de dólares por año. Por eso levanta la producción, pues si no tuviéramos un campo que como Rubiales, del que dejaron estos mismos señores en Colombia, cayó de 200,000 a 94,000 barriles de petróleo. Y estos años, o sea, desde el gobierno de Moreno hasta acá, ¿sí se ha invertido en este campo? Sí, todos los años se ha invertido en el campo, hay que decirlo con claridad, porque la empresa ha privilegiado, ¿no? No es porque hay una política de gobierno para invertir, sino porque la empresa escoge y dice, a ver, si tengo recursos donde puedo invertir, ¿dónde los invierto? Los invierto donde me generan más rentabilidad. Entonces la empresa dijo, Sacha. Y es más, después de que se da el cierre del ITT, todas esas inversiones que se estaban haciendo también en el ITT, dicen, voy a redireccionar a Sacha. ¿Qué dice Ecuavisa? El campo Sacha será entregado al consorcio Sinopetrol, integrado por la china Sinopec y la canadiense Amodaimi Oil. Una vez que se firme el contrato, el campo, que es de los más productivos del país, será administrado por el consorcio, que compartirá una parte del petróleo a Ecuador. El contrato será por 20 años y, según el gobierno, con ello el Estado ahorrará 3.500 millones de dólares en costos operativos y a mediano plazo se tendrá 40% más de producción de petróleo. Los 77,000 barriles de petróleo diarios que produce actualmente Sacha son de propiedad estatal. Esto cambiará con la administración privada. Para repartir el crudo se usará una tabla que dependerá de su precio internacional, aunque las cifras dadas por el gobierno y las entregadas por el consorcio difieren. Según explicó el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, si el precio es de $30, el Estado recibirá el 19% del crudo producido. El resto será para la contratista. Según el consorcio, si el precio es de $65, el Estado tendrá el 18% del crudo. Con los cálculos del gobierno, se requerirá que el precio suba a $120 para que el Estado tenga una participación del 26% de la producción. El gobierno dice que la ganancia será mayor una vez que el consorcio pague todos los impuestos. Nosotros vamos a recibir como renta petrolera del Estado aproximadamente 82%. Esto considerando que el West Texas, el precio referencial del crudo,
esté en $62 por barril. Si fuese así y el precio fuese mayor o la producción del campo supere lo esperado, el Estado recibirá muchísimo más. Antes de que se firme el contrato, la condición del gobierno es que el consorcio pague un bono de entrada en efectivo por $1.500 millones. El consorcio se comprometió a mejorar la producción del campo, que tiene 52 años de explotación, con inversiones para construcción de nuevas instalaciones, perforación de nuevos pozos, aprovechamiento del gas de mecheros y para el aumento de la producción del campo. ¿Qué dice Primera Plana? Para tratar de entender una explicación sobre lo que es el campo Sacha, que creo que es la mejor manera de comprender. Empecemos por lo básico, como dice Lupamidi. Vamos a hacer este ejercicio de explicación o de evangelización sobre lo que es el campo Sacha. El campo Sacha está ubicado en la provincia de Orellana, es uno de los campos petroleros más importantes del Ecuador, tiene 52 años de historia. Actualmente produce 77.191 barriles diarios, lo que representa el 16% de la producción nacional. Actualmente está operado por Petroecuador y entre 2023 y 2024 su producción creció un 7%. Solamente leyendo esto se abre una primera interrogante. Básica, sin necesidad de ser especialista en materia petrolera. Si durante el último ejercicio fiscal de 2023 a 2024, Petroecuador logra incrementar la producción del campo Sacha en un 7%, ¿cómo es que ahora se nos presenta una panorámica pero completamente tétrica, que ya la vamos a revisar con base a lo que dijo la ministra, para entregar mediante la fórmula de delegación, porque eso también es lo que nos han dicho, el manejo del campo al sector privado? O sea, parto yo de esta inquietud. Repito, ¿cómo es que si entre 2023 y 2024 la producción del campo Sacha se incrementa en un 7% en manos de Petroecuador? ¿Cómo es que ahora encuentran un argumento para entregar, mediante la delegación al sector privado, el manejo por 2 décadas, por 20 años, del denominado campo Sacha? Tiene ahí el grafiquito, pongamos ese grafiquito. Vamos a ver cómo. Este es un gráfico que presenta Lupamidi de la situación de la producción. Producción petrolera campo Sacha. En 2020, según este gráfico, tenía 65,000 barriles o había generado 65,000 barriles de producción. Hay un declive para 2021 a 64,000. Y luego empieza un incremento sostenido desde 2022, 2023, 2024. En 2022, 67,000 barriles. En 2023, 71,000 barriles. En 2024, 77,000 barriles. Que alguien explique esto. Porque si hay una curva, de acuerdo a este gráfico, si hay una curva de crecimiento, ¿cuál es el argumento para que se asuma que Petroecuador es ineficiente en el manejo del campo Sacha y había que entregar su delegación al sector privado? Gracias. ¿Qué dice Ecuador TV? El Ministerio de Energía adjudicó el bloque 60 en el campo Sacha para incrementar la producción de petróleo. El Estado recibirá alrededor de $1.500 millones como prima que serán destinados para el sector social. El plan de desarrollo contempla además la recuperación de 372 millones de barriles de petróleo en los próximos 20 años. El campo Sacha no se privatiza, no se vende, no se alquila. Con estas palabras, la ministra de Energía, Inés Manzano, informó que ahora la operación del bloque 60 del campo Sacha en la provincia de Orellana será operada por el consorcio extranjero Sinopetrol, conformado por la empresa canadiense Petrolia y la china Amodaimi. El consorcio entregará una prima como pago inicial. 1.500 millones es el valor de la prima, son inmediatos, sin endeudarnos. El pago de la prima es antes de la firma del contrato. Es decir, si no hay pago de prima, no hay contrato. Manzano aclaró que este dinero no será destinado para pagar el Fondo Monetario Internacional ni el pago de la deuda externa.
El plan es que se pueda extraer petróleo con un incremento del 40% por 20 años que dura la adjudicación. El Estado, con ese volumen de crudo que estamos hablando, a $62, va a recibir 82% de beneficio que genera ese campo petrolero. También el operador va a pagar impuestos. Recordemos que como empresa pública, Petroecuador no paga impuestos. Aquí hay pago de impuestos tanto de IVA como también de impuestos de renta. Y eso es una ventaja para el país. El Campo Sacha era operado por la estatal Petroecuador. Según la ministra, las instalaciones no tenían mantenimiento, habían equipos con corrosión, entre otros puntos. 3.500 millones de ahorro en costos operativos por el mantenimiento que ahora asume el consorcio, ya que el Estado no tiene esos recursos. Según el viceministro de Hidrocarburos, si en 20 años el consorcio extranjero no recupera su inversión, el Estado no tiene obligaciones con la empresa. En los próximos días, el consorcio debe entregar toda la documentación y la prima que será destinada para el sector social. La salud no puede esperar, los damnificados no pueden esperar. Todo es para inversión social. Además, el Ministerio de Energía ya solicitó a la Contraloría General del Estado realice un examen especial en la adjudicación de este contrato, con el objetivo de transparentar el proceso. Edison Saavedra, Noticias 7.